Vamos a empezar entonces con nuestro webinar del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos todos a nuestro primer webinar del año. Mi nombre es Luis Mulato y tengo hoy el gustazo de compartir este webinar donde vamos a estar hora y media hablando de un tema que a mí particularmente me apasiona mucho, y hoy tenemos a dos expertos en la materia que son Guillermo Solano y Javier Velázquez, grandes amigos y colegas de la vida, colombianos los dos, y por diferentes razones nos hemos cruzado en la vida y hoy justamente nos volvemos a encontrar. Gracias por aceptar la invitación, Javier y Guillermo, bienvenidos a este espacio. Luis, no te Gracias, imaginas Luis. el gusto, la felicidad de estar aquí, y realmente es un honor estar compartiendo esta tarde, este espacio con gente de todos los países y con este sueño y estas locuras que tú y todo el combo de agilistas se inventa cada año. Sí, genial, no, me Gracias. encanta poder estar acá. Obviamente uno viene de otras áreas del conocimiento y poder hacer estas integraciones para mí es absolutamente enriquecedor. Entonces poder ver efectivamente gamificación, agilismo, cómo se hablan entre ellos, eso me parece que es un tema para aprender de aquí para allá y allá para acá. Entonces me encanta estar aquí con ustedes. Bien, y como para que se vayan ambientando un poquito, voy a hacer una presentación bastante somera, porque si no aquí nos quedamos hablando de este par de personajes. Guillermo es una de las personalidades más reconocidas de Colombia en temas de innovación y bueno, ha escrito varios libros y entre otras ha creado varios juegos, entre esos Wake Up Brain, que es yo diría que es un juego, sino es un multijuego, que lo conozco desde sus primeras versiones. Y hoy en día ya tiene toda una comunidad latinoamericana, de hecho, jugando Wake Up Brain. Entonces, Guillermo, pues es un gusto de verdad tenerte acá. Y a Javier lo conozco casi que desde que estaba en el colegio. Yo estaba como estudiante de maestría y bueno, desde muy temprana edad veníamos hablando del tema de juegos y siempre que nos juntábamos terminamos en unas tertulias interesantísimas. La última vez que hicimos una de agilismo y gestión del cambio, me acuerdo que fue uno de los meetups más llenos de la comunidad en Bogotá y la gente no se quería ir. Porque lo van a ver, Javier es un apasionado del tema de los juegos y de la gamificación, del juego en general como concepto. Bien, entonces, para hoy tenemos como título de la presentación Ludificando transformaciones ágiles. Y el objetivo es aprovechar a estos dos expertos para que nos cuenten un poquito qué es la gamificación o ludificación, como le llaman ellos, y cómo se puede usar para hacer transformación cultural. En principio, la idea es entender cómo ha evolucionado un poco el tema del desarrollo de juegos y cómo se empieza a fusionar con la transformación organizacional, en qué momento pasa eso. Entonces, Javi, te doy la palabra para que nos empieces a contar un poquito de qué se trata esto. Vamos a tener un primer bloque donde Javier nos va a mostrar algunos ítems de la presentación y luego vamos a tener una serie de preguntas y posteriormente vamos a abrir preguntas al público. ¿Listo? Entonces, Javi, todo ¿Listo? tuyo. Vale, entonces acabo de compartir mi pantalla, cualquier cosa, también chequeo de conexión, si llegan a tener algún problema me avisan. Listo, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? A mí me parece que en este tipo de webinars es mucho más interesante la parte de interacción y de preguntas, entonces la presentación que voy a hacer son 10 slides por los que voy a tratar de pasar relativamente rápido, pero que me sirven especialmente para contextualizar el problema, eso es lo que quiero, ¿sí? Hablando de transformaciones ágiles, si hiciera una presentación solamente de tema de transformaciones ágiles, sería difícil tratar de integrar todo el tema de gamificación. Entonces lo que quiero es, voy a hacer un inicio de charla muy centrada en gamificación para que después de eso puedan hacernos preguntas y con Guillo, aprovechemos también aquí el cerebro enorme de Guillermo Solano, podamos empezar a tratar de aterrizar esto fundamentalmente en ese tema particular. Entonces, para arrancar de una, lo primero es que a mí me gusta arrancar redefiniendo gamificación. Es algo que siempre hago, ya se vuelve parte de mi costumbre básica en cualquier charla que doy sobre gamificación,
porque una de las cosas con las que me encuentro fundamentalmente es que gamificación se suele entender como una cajita de herramientas, de componentes de juego que yo empiezo a aplicar a diferentes sistemas, principalmente para generar incentivos, ¿sí? Entonces, incentivos, uno cuando habla de motivación, la palabra incentivo y motivación pues están muy de la mano, pero generalmente cuando la gente habla de incentivos en general se vuelve un tema muy transable, muy de transacción, de usted por hacer algo que yo quiero, yo que le doy a cambio que usted quiera, ¿no? Y eso es un poco parte de nuestro fundamento de nuestra vida económica, ¿no? De yo trabajo por un pago, por un sueldo, entonces se vuelven muchas veces sistemas de gamificación en sistemas de yo te propongo unas conductas y tú haces esas conductas y logras unas metas, yo te pago con unos puntos o te reconozco con unas medallas, que el reconocimiento de medallas viene de líneas viejas de trabajos de motivación humana, donde se dice, si yo puedo pagar con reconocimiento, con la moneda del estatus, la moneda del estatus me sale más económica que la moneda de dinero y puede tener efectos similares. Eso todo es, en las teorías de motivación humana, todo eso es un poco más gris. Pero cuando yo trabajo con gamificación, a mí no me gusta centrarme solamente en el uso de componentes. Yo llevo 8 años trabajando en gamificación y para mí esto tiene todos los componentes para una disciplina de diseño. Es una disciplina académica y una disciplina práctica. Esto podría ser una carrera universitaria perfectamente para mí. Con toda la información se puede hacer un programa muy completo alrededor del tema de gamificación. Y en parte es porque gamificación nace como la unión de múltiples disciplinas y el estudio de múltiples disciplinas, poniendo en el centro el enfoque de los paradigmas de diseño de juegos. Eso es fundamentalmente lo que cambia toda esta mirada alrededor de las ciencias conductuales y otro tipo de sistemas de transformación cultural, porque todo esto es transformación conductual o transformación cultural, de eso se trata gamificación, es yo quiero lograr movilizar conductas, ¿cierto? Pero mientras que otros modelos se centran fundamentalmente en movilizar esas conductas a través de generación de incentivos o a través de capacitaciones y sistemas de capacitación y educación, acá lo que podemos hacer es aprovechar los mecanismos de diseño, los paradigmas de diseño de los diseños de juegos y entender el diseño de juego como una disciplina práctica donde todas estas teorías de neurociencia, teoría de motivación, teorías de atención, teorías cognitivas, infoingeniería, diseño sistémico y ciencias conductuales, todo en últimas está alimentando al diseñador para poder hacer sistemas que realmente tengan un efecto positivo. Pero un efecto positivo como lo piensa un diseñador de juegos. Eso para mí es el centro de lo que hace a gamificación. Gamificación es que no solamente se trata de hablar de teorías de motivación, no voy a repetirles aquí el libro de Daniel Pink, ni me voy a leerles las teorías académicas de Edward Deci. No se trata de repetir solamente la teoría, sino entender que los diseñadores de juegos tenemos sistemas prácticos para aterrizar toda esa teoría a nivel funcional, ¿no? Y para mí esto es fundamental, porque especialmente cuando uno habla de temas como el agilismo, si yo cojo el manifiesto ágil, ¿no? Que obviamente el agilismo lleva mucho tiempo y se ha transformado mucho y ya hay escuelas y hay demasiadas líneas de trabajo, ¿no? Pero si yo me centro en el fundamento del agilismo, que empieza por todo este tema de desarrollo de software y que se va y se moviliza alrededor de Management 3.0 y transformación cultural y demás, está en que el agilismo es un cambio de filosofía de trabajo, donde fundamentalmente los agilistas lo que hicieron fue rediseñar el juego y la práctica, cambiar de forma fuerte la forma en que funcionan las interacciones dentro de los equipos de trabajo para generar unos efectos sistémicos diferentes. Y esto no es raro para los diseñadores de juegos. Los diseñadores de juegos, cada juego que diseñamos, nosotros tenemos claro que cada elemento sistémico que yo diseño, que yo le pongo a mi juego, yo puedo poner y quitar unos puntos. Y solamente quitar o poner sistemas de puntuación o barras de progreso o sistemas de indicadores y métricas cambia profundamente el resultado de la manera en que los jugadores juegan y el resultado del juego mismo. Esto para nosotros es transparente como diseñadores de juegos. Cualquier cambio en las reglas cambia completamente no solamente la forma, sino también el contenido y los resultados de ese contenido. Y aquí parte de lo que a mí me interesa es entender cuáles son los cambios fundamentales que el agilismo trae a la mesa, ¿no? Y esos cambios fundamentales tienen que ver con cambiar las interacciones, por un lado, y en segundo lugar, cambiar el manejo de riesgo. Yo siento que esos son como los dos
motivadores fundamentales, después voy a hablar un poquito más de motivación, pero los dos motivadores que empiezan a movilizar el mundo ágil es entender que tenemos que tener equipos de trabajo que se comunican mejor y donde los individuos son fundamentales, los individuos del equipo y el cliente, y esas relaciones de comunicación son fundamentales. Algo en lo que los juegos trabajan de manera profunda. Los juegos diseñan sistemas de comunicación. Y no solamente para facilitarlos, también limitarlos, porque al limitarlos eso genera unas condiciones de comunicación que puede promover cierto tipo de comunicación innovadora y distinta. Pero también el otro tema es el manejo de riesgo en el sentido de queremos cambiar un sistema que fundamentalmente era una caja de sorpresas, donde yo tenía unos sistemas de requerimientos y hasta que recibía el software no sabía qué pasaba, a un sistema que maneja la noción de cambio y de transformación durante el tiempo a través de todos estos sistemas de sprints y todo lo que ustedes conocen mejor que yo, ¿no? Yo soy un pobre diseñador de juegos tratando de entender el mundo del agilismo, pero fundamentalmente es entender que ese modelo que hay por debajo es altamente susceptible de ser gamificado, porque en últimas, entender cómo los juegos hacen manipulación de manejo de riesgo y cómo se hace ese manejo de riesgo a través precisamente de iteraciones y cómo los juegos pueden generar diferentes tipos de interacciones entre los individuos que juegan el juego, el sistema se entiende en ese momento, y eso es algo que quiero que les quede en la cabeza, el sistema se vuelve solamente las reglas de comunicación. Quiero que lo piensen como un tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez, las fichas y el tablero no son más que un sistema de comunicación entre dos jugadores que no se comunican a través del aula, sino se comunican a través del movimiento de fichas. Es un sistema de interacción diferente, pero el sistema me da a mí los patrones de comunicación que puedo utilizar en un momento dado, me organizan la comunicación en turnos, en últimas, los juegos son sistemas interactivos de comunicación que se fundamentan en procesos, mecánicas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, la unión del agilismo con las nociones de juego pueden traer cosas nuevas a la mesa, pueden incluso llegar a generar más ramas de agilismo diferentes que lo que hacen es plantear diferentes tipos de juegos desde principios que de pronto el agilismo no ha considerado tanto. Eso es parte de lo que me gustaría que después ojalá pudiéramos discutir. Aquí yo les quiero mostrar rápidamente las fases de trabajo de un proyecto de gamificación común y corriente. Sin que esto fuera agilismo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los componentes fundamentales de trabajo alrededor de un proyecto de gamificación? El primer componente, y el componente que es parte del core de cualquier proyecto de gamificación, casi cualquier metodología de gamificación, es el tema de motivación humana. Si nosotros tenemos en el agilismo un enfoque fuerte en el individuo y en las comunicaciones e interacciones entre los individuos, yo necesito entender la motivación como elemento fundamental de diseño, porque finalmente las decisiones que toman los individuos dentro de un sistema dependen de estos elementos motivacionales. Y los seres humanos somos altamente volátiles, ya que todo el tema del VUCA siempre está de moda, ¿no? de la volatilidad y la incertidumbre y todo ese tema. Los seres humanos somos el elemento de mayor incertidumbre dentro de un sistema, porque los seres humanos somos aquellos que podemos tomar decisiones dentro del sistema. Los sistemas, ustedes pueden armar sus diagramas de flujo, y si son desarrolladores, ustedes esos diagramas de flujo los tienen clarísimos, ¿sí? Pero los diagramas de flujo de un sistema de software generalmente están amarrados al algoritmo, a las funciones potenciales, pero finalmente todos los caminos los caminos de funcionalidad y de uso siempre dependen de las decisiones humanas, y por eso es que el agilismo pues, se fundamenta en historias de usuario, ¿no? Y esas historias de usuario son puramente funcionales. En gamificación nosotros no partimos de lo puramente funcional, primero partimos de entender las motivaciones humanas. Eso implica entender cómo los seres humanos seteamos metas, cómo los seres humanos actuamos ante presores, porque uno diría, pues si hay un presor, yo actúo en función de ese presor, y no necesariamente es así. Los seres humanos no somos recursos y sin embargo lo somos. En términos puramente estrictos semióticos, los seres humanos sí somos recursos porque somos energía. Somos energía que se procesa a través de un cerebro y que además esa energía se convierte en funciones. Somos robots biológicos. Entonces sí somos recursos, pero somos recursos que motivacionalmente no nos gusta que nos llamen recursos. Eso precisamente ahí es donde está el fundamento de entender la motivación humana cómo funciona, y es que no solamente somos recurso, también somos discurso, somos valores, somos muchas cosas más que sencillamente si me presionan yo actúo. No somos robots
robots en ese sentido. Y ahí es donde podemos decir, si somos recursos, pero no somos un recurso cualquiera. Somos un recurso impredecible, somos un recurso con autodeterminación y que no nos gusta sentirnos usados como recursos. Queremos tener autonomía y no heteronomía. La heteronomía es, si usted me presiona y yo hago. Resulta que así no funcionamos los seres humanos de base, ¿no? Entonces, claro, las áreas de recursos humanos entonces ya no se llaman recursos humanos, sino talento humano. Y todo esto nace precisamente del discurso y la motivación, y no necesariamente porque eso cambie los procesos internos, pero si nombramos las cosas diferentes, los humanos sentimos que las cosas son diferentes. Y todo eso parte de entender procesos motivacionales que son muy complejos y que parten de unos dolores, de unas heurísticas. El dolor puede ser ese, el dolor es, no quiero que me traten como recurso. Y si yo les digo son recursos, ustedes pueden decir, ¡ih! ¿Sí? Entonces, eso parte de entender que los algoritmos de nuestro cerebro son altamente impredecibles. En ese sentido, lo que dice Leo, no somos robotizados, en el sentido de que nuestros algoritmos no son programados de esa manera para responder a funciones concretas. Es exactamente, ¿sí? Tenemos una capacidad de incertidumbre muy alta y tenemos que jugar con esa incertidumbre en el momento de diseñar nuestros juegos, ¿sí? De hecho, los juegos, parte de lo que hacemos es aprovechar esa incertidumbre. Lo rico, por ejemplo, de jugar un deporte es que es incierto saber si una persona al patear un balón o al tratar de hacer una canasta lo va a lograr o no. Al no ser perfectamente perfectos, ese rango de incertidumbre, de habilidades que son desarrollables, pero que nunca son perfeccionables, eso hace que el deporte sea interesante, ¿sí? Y cuando la habilidad llega a su nivel de perfección, es cuando vamos a ver el circo del sol, que estos son cosas que nos sorprenden precisamente porque no parecen biológicas, no parecen que respondieran a la naturaleza biológica humana de el error es un estado potencial que es constante incluso en el experto más experto. Y eso es interesante porque los diseñadores de juegos nos agarramos de la incertidumbre para construir experiencia. Eso es parte de lo que queremos hacer. Y eso nos lleva a entender el error de otras maneras, eso después podemos discutirlo más, pero el diseñador de juego piensa en la incertidumbre como mecanismo fundamental para la generación del segundo paso, que es el sistema. El sistema, evidentemente, ahí ustedes ya pueden imaginarse, si alguno de ustedes ha desarrollado juegos, pues un sistema es una serie de mecánicas con una serie de triggers o disparadores que están condicionados y que tienen estados potenciales de juego. Y nosotros tenemos que entender qué estados, qué condiciones, qué disparadores y qué mecánicas se asocian a esas metas, presores, dolores y heurísticas motivacionales. La forma en la que yo modifico la regla de juego cambia inmediatamente la forma en que me comporto. Y si yo estoy hablando de transformación cultural o transformación ágil, yo necesito entender cómo modificar un elemento de un sistema puede repercutirme en la transformación de una conducta. Entonces, en gamificación no se trata solamente de capacitar el cerebro y transformar el cerebro, se trata de transformar el ambiente donde el cerebro toma decisiones para cambiar también sus motivaciones. Y eso es algo interesantísimo, ¿sí? Jueguen diferentes tipos de juego, jueguen Diplomacy, que es un juego donde todo el mundo se está traicionando y van a ver que ustedes empiezan a traicionar a los jugadores, a sus otros jugadores en nada, porque el juego está diseñado para que la traición surja, ¿sí? Los juegos de Game of Thrones que también quieren incentivar la traición. Si ustedes quieren generar desconfianza, jueguen Resistance, un juego de mesa donde la idea es que el juego está totalmente diseñado para que uno nunca pueda confiar perfectamente en el otro, ¿sí? Y es porque el sistema está diseñado para generar esa desconfianza de manera lúdica. Pero si yo quiero generar todo lo contrario, también hay juegos que están diseñados para generar precisamente los procesos de confianza. Los juegos colaborativos están diseñados para dividir roles y dividir funciones, y sin embargo, para los diseñadores de juegos, diseñar juegos colaborativos es de lo más retador que hay, porque en los juegos colaborativos muchas veces un jugador empieza a tomar labores de liderazgo y empieza a ordenarle a los demás cómo hacer, precisamente porque el sistema humano es así. Y entonces, ¿cómo cambiamos el sistema para que no haya ese jugador que llamamos jugador alfa? Todo eso es pensarse el sistema. Y en tercer lugar, para mí una de las cosas más bonitas de trabajar en gamificación y que a mí más me gustan es el tema de retroalimentación, de feedback. Es entender los notificadores, las recompensas, todos los FBLs, feedback loops, todos los ciclos de retroalimentación, todas las interfaces, todo lo que yo diseño, tiene una función que va más allá de notificarle al usuario qué pasó con un sistema. No es, hiciste tu compra correctamente. Eso
Sí, yo necesito saberlo, pero cuando yo me voy y miro cómo funcionan todos los sistemas de retroalimentación de un juego, los juegos tienen los sistemas de retroalimentación más variados, complejos e interesantes que hay, porque son sistemas de retroalimentación que están diseñados a la medida del cerebro del jugador. ¿Sí? Y ahí hay sistemas de retroalimentación para todos los tipos de motivación, para todos los tipos de meta, la forma en que yo construyo mi interfaz depende de las metas motivacionales que planteé también en la primera parte. Y entonces, de alguna manera u otra, a mí parte de lo que me interesa a nivel de entender un proceso de gamificación es entender cómo yo, si entiendo la motivación que hay detrás de un proceso, entiendo cómo puedo crear sistemas que apoyen esa motivación, crear esos procesos y esas reglas que lo apoyen, ahí tengo gran parte del sistema. Pero lo que generalmente siempre nos falta a los seres humanos cuando diseñamos todo este tipo de sistemas es diseñar buen feedback. ¿Sí? Es diseñar buenos sistemas de retroalimentación que cuando las cosas pasen no se vuelven, uy, muy bien, hiciste un buen trabajo, o, uy, estamos súper atrasados y ahora qué vamos a hacer. Los juegos hacen mucho más que eso. Y esa parte es lo que se vuelve muy compleja de utilizar. El concepto de MVP y evolución de ese juego, si quieren esa pregunta la dejo para más adelante, y yo creo que para la sección de preguntas puede ser chévere, porque yo no utilizo el concepto de MVP tal cual es, sino una versión adaptada que llamo MLE, pero sí, de todas formas, tiene ese mismo tipo de procesos. O sea, de todas formas, existe el sistema de prototipado, iteraciones, todo eso existe, pero eso lo puedo de pronto profundizar un poquito más adelante. Entonces, parte de lo que a mí me interesa como diseñador de juegos, como diseñador de sistemas de gamificación, es que a mí no solamente me interesa el resultado final. A mí no me interesa saber si el software salió o si la cultura se transformó. A mí lo que me interesa es entender el proceso de decisiones que llevaron a una serie de actores a lograr completar una meta o un resultado. Y para eso yo tengo que entender cómo el ser humano toma decisiones. Y las decisiones se toman entendiendo la relación que existe entre la información, por un lado, la información que es todos los tipos de estímulos externos que yo recibo, y ahí ustedes tienen todos sus Canvas, el Scrum, todos estos sistemas que se diseñan en el agilismo para precisamente llevar algunos sistemas de feedback continuo, de retroalimentación continua, de posición de estado de proyecto. Cuando uno está armando un sistema de progreso de proyecto o de transformación, uno necesita tener indicadores que le permitan medir efectivamente ese proyecto cómo está evolucionando, cómo está cambiando. Y esos procesos de estimulación de información, parte de lo que pasa es que se pueden hacer de manera diseñada, ¿no? Uno diseña la forma en que la información nos llega a nuestros sentidos. Y en ese sentido pueden haber cosas muy sencillas. El solo hecho de que yo cambie las palabras que aparecen en mis columnas de mi work in progress, ¿sí? Del to do, y creo que esto lo mencionaba en el live que hicimos en Instagram, pero si yo cambio esas palabras de si se está haciendo, si está en la lista de por hacerse, si se está haciendo, si ya se terminó, si está en revisión, y yo cambio esas palabras sencillamente por cosas como entrando al castillo, buscando al dragón, atacando al dragón, recibiendo el botín. Cosas de esas afectan la forma en que recibimos la experiencia de la información. Y todo eso puede utilizarse para generar estímulos motivacionales, además de, evidentemente, cambiar las reglas de juego y demás. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que toda esa información pasa por un procesamiento que parte de motivaciones heurísticas y modelos predictivos de valor. Fundamentalmente es entender que nuestros cerebros nunca viven en el presente, viven siempre en el pasado y en el futuro. Y viven en el pasado a través de recoger todas las experiencias guardadas en la memoria y utilizar esas experiencias como otro sistema de retroalimentación e información interna. No es solamente la información que tengo disponible en mi ambiente, sino la información que tengo disponible en mi memoria, la que me ayuda a mí a consolidar mis decisiones. Pero además de eso, vivimos en el futuro. Estamos todo el tiempo especulando alrededor de un futuro incierto. Y eso es parte de lo que además el agilismo trata de modificar, ¿no? de cambiar, de disminuir la incertidumbre del futuro a través de hacer checkpoints, ¿sí? Como en el lenguaje de los jugadores y de los diseñadores de juegos son checkpoints, lo que ustedes llaman sprints, nosotros hablaríamos de checkpoints o hitos, ¿sí? Pero que esos hitos me ayuden a mí a hacer revisiones
que me permitan controlar futuros potenciales. Y cuando yo hago eso y hago estos modelos predictivos de valor, eso es lo que los diseñadores, en juegos llamamos una estrategia. Fundamentalmente, buena parte del proceso de transformación cultural o transformación ágil de cambio tiene que ver con las estrategias que yo estoy diseñando para lograr esa transformación. Y ahí los juegos, parte de lo que nos enseñan es cómo el cerebro todo el tiempo está tratando de buscar cues de información, estímulos de información que me ayuden a mí a asentar el valor de mis estrategias y cambiarlas sobre el tiempo de manera rápida. Básicamente es la diferencia entre pensamiento estratégico y pensamiento táctico. En el agilismo, uno quiere incentivar más el pensamiento táctico que el estratégico. El estratégico tiende a ser muy de largo plazo. El táctico tiende a ser más de corto plazo. En juegos yo recibo una carta aleatoria en mi mano y me toca jugar con ella. Y me toca responder inmediatamente ante el cambio, ante algo que cambió inmediatamente en mi mano. Cada vez que cojo una carta, cambió mi mano y yo tengo que reaccionar a ese cambio. Y eso es pensamiento táctico, mientras que el pensamiento estratégico me enfoca en objetivos de largo plazo. Y entender esos dos sistemas me puede a mí ayudar a armar mejores sistemas, armar mejores juegos que enfoquen el pensamiento táctico en sus lugares, pero nunca descuiden el pensamiento estratégico. Y para esto ustedes pueden utilizar temas de economía conductual, psicología de la atención. La psicología de atención es una de las cosas fundamentales que utilizamos los diseñadores de juegos para modular la decisión. Y es que una persona no solamente decide por lo que hay alrededor suyo, sino por la información que tiene más saliencia. Saliencia es que se resalta, que yo la puedo rescatar más fácilmente. Y entonces cuando ustedes juegan un videojuego se van a dar cuenta que el juego ustedes van a pegar un espadazo y pueden hacer un poder especial y aparece un icono que empieza a brillarle rápido para que ustedes hagan el combo y no se pierdan el combo. Y ese estímulo atencional genera saliencia y hace que el proceso de toma de decisiones muy rápidamente pase de lo que estoy haciendo a lo que tengo que hacer ahora porque el juego me lo pide. Y ese tipo de estimulaciones que están centradas en la atención, en la información, en el procesamiento, es parte de lo que utilizamos para manejar para manejar la motivación, iba a decir manipulación, para manejar la motivación humana, ¿no? Que esto se puede sentir muy manipulador porque todo diseño es manipulador por naturaleza. La diferencia es si esa manipulación es malvada o es una manipulación que me hace crecer como individuo, ¿no? Eso es parte de una discusión mucho más amplia y filosófica que tal vez no dé luz acá. Pero entonces, parte de lo que a mí me interesa cuando yo hago un proceso de gamificación de transformación cultural y en donde uno puede empezar a tratar de mirar cómo ata el agilismo a procesos de juego, ¿sí? Es entender la diferencia entre diseño de conductas y cambio conductual. El diseño de conductas tiene que ver con, yo puedo modificar la conducta de un individuo a través de cambiar las reglas de juego. Cómo se mueven las piezas del ajedrez es lo que hace que una persona pueda comportarse de una manera u otra. Evidentemente esas conductas están limitadas por el espacio de juego, pero la forma en que yo las aprovecho de manera estratégica tiene que ver con mi conocimiento del juego. ¿Sí? Yo puedo diseñar a un jugador para que mueva una reina en una sola forma, en una sola posición, pero ya la estrategia de juego como tal es mucho más difícil de diseñar. Llegar a hacer que los jugadores utilicen una sola estrategia no solo es poco viable, sino es algo que los diseñadores de juegos no queremos que suceda. Por naturaleza, el diseñador de juego quiere hacer sistemas suficientemente amplios que con pocas conductas salgan demasiadas estrategias emergentes, porque eso le da valor al juego. Eso hace que cada consultor tenga su forma de enfrentarse a la transformación ágil y que esas formas de enfrentarse a la transformación ágil, después cuando lleguen a una convención de agilistas puedan comunicárselas y compartírselas para empezar a encontrar mejores estrategias en el futuro. Pero para eso tiene que haber la posibilidad de emergencia. ¿Sí? Entonces, el diseño conductual hay que trabajarlo con mucho cuidado. No se trata solamente de quiero que la gente haga, quiero que la gente procese cierta información de cierta manera, quiero que entregue en ciertos horarios. No solamente poner reglas de juego relacionadas a la conducta del individuo. Eso en general no funciona. Yo tengo que pensar más en otro tipo de cosas, en metas, en cosas que tengan otro tipo de efectos. Pero el diseño conductual además tiene un problema fundamental, y es que el diseño conductual, cuando se da por las reglas del sistema, en el momento en que yo cambio las reglas del sistema, las conductas cambian. Piensen que si yo transformo toda mi organización para que ahora sus equipos de desarrollo sean ágiles, ¿sí? Yo cambié todas las estructuras de mi organización y lo logré, ¿no? Que ya solo lograrlo es difícil porque hay que cambiar muchas reglas de juego, ¿sí? Y piensen que llegara un nuevo gerente que coge y quita todas esas reglas, ¿sí? Y las cambia por reglas otra vez tradicionales.
las conductas del individuo nuevamente se van a enfocar en hacer estrategias que funcionen dentro de ese sistema. Entonces, eso no genera aprendizajes profundos. El diseño de conductas genera acciones potenciales, pero no genera aprendizajes profundos. Si uno quiere hacer transformación cultural, ¿sí?, y quiere hacer transformación de cambio, uno tiene que no solamente lograr eso, sino también hacer cambio conductual. Y el cambio conductual implica la transformación del individuo. Que el individuo, una de las cosas, esto lo decía, creo que era Scott Nicholson, que decía gamificación significativa, porque hay varios modelos de gamificación. Gamificación significativa es aquella donde el jugador cuando sale, sale mejor que cuando entra. Sale mejor persona, sale mejor individuo, sale con mejores habilidades, sale mejor de alguna manera. Eso es lo que busca la buena gamificación. No solamente que entre y como en un procesador de recursos haga lo que yo necesito que haga y se vaya, sino que efectivamente cuando salga sienta que es mejor en lo que está haciendo. Y ese cambio conductual implica procesos que no son solamente sistémicos, sino pedagógicos. Sistemas de aprendizaje que nuevamente están muy reforzados por sistemas de retroalimentación. Ahí es donde, nuevamente, ¿cuáles son los sistemas de retroalimentación que el agilismo puede aplicar para poder lograr sus objetivos? Y en eso, esto les va a gustar, porque en últimas el aprendizaje lúdico se da por ciclos de iteración. Lo que el agilismo ha dicho de hagamos sprints y hagamos iteraciones y todos estos modelos de hélice, todos esos modelos están fundamentados en últimas en los principios de aprendizaje y no principios de logro. El principio de logro y el principio de aprendizaje muchas veces incluso se chocan, porque cuando uno tiene principios de aprendizaje, el error es un estado potencial de juego viable. En cambio, cuando son solamente estados de logro, no lo es, ¿sí? En los juegos particularmente siempre juegan bajo la idea de que un jugador el 80% del tiempo va a estar perdiendo en el juego. Y eso no es cierto, eso es una estadística, eso se repite mucho en gamificación y no es una estadística tan cierta. En la mayoría de videojuegos AAA, el jugador solamente pierde alrededor de un 15-20% del tiempo que está jugando, eso no es tan cierto. Funciona más en un juego de mesa. Si ustedes tienen un juego de mesa y tienen 5 jugadores y todos tienen más o menos las mismas habilidades, pues ustedes tienen más o menos un 20% de probabilidades de ganar el juego. El resto del tiempo ustedes están perdiendo, pero no es el estado final de pérdida del juego el que vale. Ese no es el importante. Es que turno a turno, alrededor, cada ciclo, cada ronda de juego, hay unas modificaciones en el estado de juego que hacen que cada vez que me toque otra vez mi turno, la interfaz cambió y yo tengo que releer esa interfaz. Y estos ciclos nucleares, ¿sí?, esas repeticiones nucleares en los juegos, uno cuando las analiza, hay repeticiones nucleares muy chiquitas, intermedias y grandes. O sea, uno ve cómo existen ciclos de conducta muy repetitivos en acciones muy cortas, temporalidades muy cortas, pero empieza uno a ver ciclos de juego más largos. Entonces uno ve el juego donde uno está espichando el mismo botón muchas veces, ¿sí?, está atacando, y entonces espiche porque cada vez que espicha ataca, ¿sí? O si es World of Warcraft 1, 1, 2, 3, 3, 1, 1, 3. Y todos esos son ciclos de juego muy cortos. Pero todo eso se empieza a extender a el ciclo de combate con un enemigo. Y después al ciclo de combate de una instancia. Y después al ciclo de combate de una región. Y después al ciclo de juego de una temporada de juego. Y todo en los juegos fundamentalmente funciona a través del lenguaje de los ciclos. ¿Sí? Yo tengo que lograr que con ciclos estandarizados y mecánicas de juego repetibles, estos ciclos se sientan variados, se sientan diferentes, generen evolución y generen aprendizaje. ¿Y yo cómo aprendo de esos ciclos? Yo leo la interfaz a mí me da un estado de juego, me da unas condiciones de victoria, me da unos objetivos secundarios, me da estados de recursos, me da toda la información que yo necesito para tomar decisiones, que es el siguiente paso. Generalmente aquí hay un presor, algo en el juego me presiona a mí a jugar. En un juego de mesa es decir al jugador, es tu turno, ¿sí? Pero presores de juego son cosas como los deadlines, ¿sí? Usted tiene que entregar esto dentro de 2 días, ¿sí? O tiene que darme un reporte de cómo le fue con esto en 3 horas. Esos todos son presores de acción. Y sobre esos presores de acción yo tengo que tomar decisiones. Y esas decisiones implican entender cuáles son mis acciones potenciales dentro del juego, qué puedo hacer y qué no puedo hacer, cuáles son mis motivaciones para tomar esa decisión, cuáles son los riesgos que estoy asumiendo alrededor de la decisión, ¿sí? Hay gente que prefiere perder porque el riesgo
de perder no es tan alto, lo que pierdo no me importa. Entonces, ¿sí? Si yo estoy en una empresa donde nunca me van a echar porque ya soy vaca sagrada y sé que si llego a fallar en ese proceso, lo entrego tarde, nadie me va a decir nada, yo puedo asumir ese riesgo con facilidad. Y eso es parte de las decisiones que uno toma en la vida normal, ¿sí? Me voy a parquear debajo de un prohibido parquear. Ahí nunca ponen una multa, entonces asumo que el riesgo es bajito, entonces no me importa, dejo el carro ahí. El cerebro está todo el tiempo asumiendo ese tipo de riesgos. Y todos los modelos estratégicos, predicción, todo lo que les dije antes. Y ante esa toma de decisión yo tengo que actuar. Y aquí hay una cosa que es importantísima en modelos de juego, y es que la decisión viene de una comprensión de la información, pero la acción depende de habilidades. Entonces, si ustedes son jugadores de juegos, de pronto se han dado cuenta que uno puede llegar a un punto donde uno sabe perfectamente cómo pasar un mundo y no lo logra. Los dedos todavía no le dan. ¿Sí? Está jugando Mario Bros. Y está en un mundo difícil y uno sabe que tiene que saltar encima de una caja, después caer encima de una bala, rebotar de esa bala, caer encima de la tortuga y llegar hasta el peñasco. Y uno lo sabe, y uno toma la decisión de hacerlo, pero la acción tiene un grado de incertidumbre. Y esa incertidumbre es importante tenerla en cuenta en el juego. Y entonces yo actúo, yo decidí que tengo que hacer líneas de código, tengo que hacer 200 líneas de código en tanto tiempo. ¿Sí? Y yo sé qué tengo que hacer y tomo la decisión de cómo hacer el código, pero la habilidad no me permite a mí pronosticar que ese código vaya a ser perfecto. Y en transformación yo tengo que jugar con eso. Yo tengo que jugar con el hecho de que si yo quiero transformar a un individuo y la cultura, yo tengo que hacer que el individuo pierda. Si el individuo no pierde, no se transforma. Si yo hago juegos donde el individuo siempre está ganando, el individuo no se transforma. El individuo necesita perder para poder construir nuevos modelos estratégicos y nuevas culturas. Y finalmente esto sale hacia la evaluación, donde yo recibo el feedback, empiezo a ver factores externos como los otros jugadores mueven sus fichas, entender los algoritmos y las reglas de juego que se mueven cada vez que yo muevo una ficha, qué algoritmo se prende, las mismas cajas negras de los juegos. En un videojuego la mitad de las cosas que pasa por debajo del juego yo no sé qué está haciendo el juego, solo sé que pegué más duro y pegué ahora más pasito, pero no sé exactamente por qué pegué lo que pegué. Todo eso yo lo empiezo a evaluar para actualizar mis modelos estratégicos. Y eso es lo que genera el pensamiento táctico. Y esto, si yo lo llevo al agilismo, ¿qué es lo que significa? Que yo necesito entender que el sprint no es mi ciclo nuclear, ¿sí? No es el ciclo nuclear el sprint de desarrollo. Los ciclos nucleares yo puedo diseñarlos desde cosas mucho más chiquitas a cosas más grandes. No son solamente dos elipses. En algunos casos yo he visto el agilismo representado como dos elipses, una chiquita, una grande, dos ciclos. No, yo puedo empezar a tratar de armar ciclos más pequeños para entender el microjuego, las microacciones de mi jugador y entender esas microacciones cómo afectan el sistema grande. Y eso podría llevar a crear nuevos modelos de agilismo. Y esto me lleva a el tema motivacional. Y es, nosotros trabajamos alrededor de 7 drivers, 7 motivadores fundamentales, 7 motivadores humanos fundamentales. Que nuevamente por ahí estaba el modelo de Champs Fish, Champs Frogs, que son 12, Champs Frogs, que son estos 12 motivadores que en últimas todos se pueden mapear. En últimas yo he visto sistemas de 6 motivadores, de 3 motivadores, de 4 motivadores, de 8 motivadores. En últimas, esos son taxonomías y no hay que centrarse en cuántos motivadores son. Esa no es la pregunta que uno debe hacerse. De hecho, los 3 motivadores de aquí arriba, descubrimiento, creatividad, empoderamiento y control de identidad épica, dentro de la teoría de autodeterminación humana son un solo motivador que se llama el motivador de autonomía. Pero en últimas no se trata de eso, se trata de tener un framework que le ayude a uno a tomar decisiones de diseño, de que yo a la hora de diseñar mis sistemas de juego, mis procesos de transformación, las nuevas transformaciones culturales que voy a aplicar en una organización, qué tipo de motivadores quiero incentivar y eso, qué tipo de sistemas me representa. Porque ahí es donde los diseñadores de juegos han estado echándole mucha cabeza al asunto. Y es entender, si yo quiero generar descubrimiento y creatividad, yo no lo puedo hacer a través de mecánicas de eficiencia y productividad. Yo no le puedo decir a alguien, innove a través de mecanismos productivos de pagos por innovación entregada. Eso no funciona bien. Una cosa está mucho más centrada en la eficiencia y en la agilidad en otro sentido, en la agilidad de hacer cosas de manera rápida, ¿no? Mientras que el descubrimiento y la creatividad tiene que ver más con el goce del journey, del viaje. Entonces, si yo quiero hablar de descubrimiento y creatividad, tal vez debería aplicar sistemas, diseños sistémicos que incentiven ese motivador. En últimas,
algo fundamental es no crean que uno se agarra de un motivador para hacer un diseño. Yo tengo poblaciones humanas muy diversas y yo tengo que pensar en todos los motivadores. Eso es parte de de lo rico de diseñar en gamificación, es que yo pienso en diferentes modelos de jugador. Si quieren ahorita, de pronto Guillo les puedo hablar un poco el de Richard Battle, que lo trabaja un montón, ¿sí? De 4 perfiles de jugador diferentes, entonces yo como desde esos 4 perfiles de jugador puedo llegar a diseñar sistemas de transformación cultural que tenga esos 4 perfiles en mente, ¿sí? Acá nosotros hablamos de 7 perfiles y no importa, esos perfiles todos son taxonómicos y no son reales, son arquetipos, son taxonomías, son cosas que nos ayudan a diseñar. Y para mí eso es interesante. Yo cogí de una página web de agilismo que decía 12 principios del agilismo y empecé a taxonomizarlos alrededor de diferentes drivers. Y por ejemplo, una de las cosas que a mí me quedó muy clara de todas esas taxonomías alrededor del agilismo es que el hedonismo no se toca. Es una de las cosas que a nivel de experiencia yo creo que hay muchos agilistas que lo hacen por razón propia, que tratan de traer la experiencia al mundo ágil y entonces buscan sistemas muy lúdicos dentro de sus talleres y lo hacen de manera natural, pero el hedonismo, que es este espacio de aquí abajo a la derecha que no tiene nada, no se toca mucho. Y el tema de identidad épica sí está está concentrado en el hecho de que el consultor ágil cree en una comunidad ágil. Hay un tema de construcción de comunidad y de ideología ágil que está centrada en el hecho de que existe un manifiesto. O sea, la parte de identidad épica sí es fuerte, es muy, muy fuerte, pero no hay nada de identidad que esté manifestado de manera explícita a través de estos principios. Por ejemplo, que me parece interesante que algo que tiene un centro de identidad, que es el de arriba, tan fuerte, no lo tiene tan manifestado, sino más en otros temas más procedimentales. Que hay mucho empoderamiento y eficiencia. Alrededor del empoderamiento hay que manejar, controlar la incertidumbre. Hay mucho de controlar la incertidumbre a nivel de empoderamiento en el agilismo, mucho de eficiencia de lograr entregar más en menos tiempo, ¿no? Periodos de tiempos más cortos. Sí, eso de todas formas está muy representado ahí. Pero en últimas, para mí lo más interesante es que hay un centro muy fuerte en el individuo. Que la idea de pensar en el desarrollo del equipo, de los sistemas de comunicación del equipo, yo creo que los juegos ágiles podrían estar muy centrados alrededor de la construcción de juegos sociales, juegos de interacción entre individuos muy interesantes que potencien todas las otras ramas de trabajo. Esto es un análisis muy pequeño, muy de afán, pero son cosas que son interesantes revisar y cada uno de ustedes puede revisar esto alrededor de la forma en la que ustedes estructuran sus proyectos ágiles y sus transformaciones ágiles. ¿Qué me falta? ¿Qué no estoy trabajando? ¿Estoy trabajando la maestría o no estoy trabajando la maestría? Aquí, cuando uno tiene esos motivadores más claros, uno puede pasarlos por un proceso de diseño. Y ya voy a terminar. Ya esto es lo último. Sobre la parte más teórica, porque me interesa nuevamente es preguntas y pasar a la parte más de interacción. Pero entonces aquí parte de ese proceso, si yo tengo como ejemplo la maestría de progreso, ¿sí? Y yo estoy pensando en cómo hago para que las personas que están en este proceso de transformación, yo voy a hablar otra vez de desarrolladores porque puede ser más fácil, pero eso se puede aplicar a cualquier cosa. Si digamos yo estoy hablando de desarrolladores que yo quiero que con cada ciclo de trabajo se vuelvan más expertos, más especialistas, vean más progreso en su trabajo, y yo quiero centrarme mucho, por ejemplo, en ese proceso de capacitación experticia. ¿Qué hago yo como diseñador de juegos? El primer paso es yo pienso en el esquema. El esquema es qué tipo de juego quiero construir, qué tipo de juego quiero que sea este proceso ágil. Quiero que sea un juego tipo puzzle de acertijos, un juego de generación de habilidades, un juego de reacción rápida donde utilizo todos mis sistemas de perceptuales para que tenga que reaccionar y tomar decisiones muy rápidas, roguelikes donde yo cada vez que pierdo tengo que volver a comenzar. Yo puedo pensar en muchos esquemas de juegos, tipos de juegos que se centran en procesos de maestría. Guitar Hero, por ejemplo, es un juego de maestría. Y yo puedo pensar en cuáles de esos juegos me sirven a mí como referencia para diseñar mi sistema. Después yo pienso en arquetipos de personas que responden a este motivador. Entonces puedo estar las personas que están buscando retos constantemente, el mentor que le enseña a otros de su propia maestría, el autoeficaz que no le gusta hacer nada con los demás, sino que quiere tener control solitario sobre el proceso. Y sobre eso entonces yo empiezo a pensar de qué tipo de juego construir para los arquetipos que me interesa incentivar. ¿Cuáles arquetipos quiero traer a la mesa? No tengo que construir para todos. Quiero construir para los que me interesa atraer.
Y después pienso en técnicas, pienso en cómo ciertas mecánicas se pueden desdoblar. El unfolding es, yo tengo juegos como Mario Bros. Donde ciertas reglas de juego aparecen mucho más adelante, en mundos más adelante, y no los pongo desde el comienzo. Y entonces, ¿qué tipo de reglas podría yo desbloquear cuando estemos en el cuarto sprint de desarrollo? Reglas nuevas para este sprint de desarrollo. Y cómo eso puede generar sistemas más complejos e interesantes. Breadcrumbs, cómo pongo metas de corto aliento y metas de largo aliento para generar la sensación de que llegamos a hitos más rápidos. Procesos de escalamiento donde yo voy complejizando una misma mecánica poniéndole más cosas y más módulos encima. Checkpoints, que pues eso es los sprints que ustedes tienen, ¿no? Pero entonces yo pienso en qué técnicas de juego puedo utilizar para ver cómo las acoplo a ese proceso de transformación. Y finalmente, retroalimentación. ¿Sí? Yo en retroalimentación, en feedback, ¿qué sistemas de progreso estoy utilizando para retroalimentar a mis jugadores? ¿Cuáles son los sistemas de desempeño? Estoy poniéndole sistemas de 3 estrellas donde necesitan ganar al menos 1, pero si hacen algo excepcional se ganan 3. Eso es una mecánica de juego tradicional típica, ¿no? Feedbacks relacionados a puntos de habilidad o a sistemas de estadística que representan habilidades. Yo una vez vi a un desarrollador que tenía un programa donde le decía cuántas líneas de código lograba escribir en cuánta cantidad de tiempo y cuántas de esas líneas de código le salían exitosas. Y entonces era todo un tema de juego de eficiencia y desarrollo de habilidad, con un sistema donde cada vez que echaba línea de código salían numeritos como en un videojuego. Nunca supe qué programa era, pero me pareció interesantísimo, ¿sí? Y medidores de aciertos. Todo esto para entender que dentro del proceso de juego es en qué tipo de indicadores quiero diseñar para poder modular el aprendizaje de mis jugadores. Y esto yo lo puedo hacer con todos los motivadores y empezar de ahí desarrollar un sistema que se acople al modelo básico. Al modelo básico del agilismo, ustedes lo conocen muy bien, y es qué de los juegos se puede aprovechar para hacer que este modelo ágil sea incluso más poderoso. Entonces, aquí, bueno, esto más adelante, pero quiero aquí que abramos como el espacio de interacción, que abramos el espacio de preguntas, que empecemos a conversar, ¿no? Gracias, Javi. Como ven, yo a Javi dejo que haga su desfogue de información, porque si no, se nos va el hilo y se nos va la conversación en los múltiplos hilos que se van abriendo con cada una de esas láminas, y me tengo que morder la lengua a cada paso para no irle a cortar el hilo. Bien, bueno, como se dieron cuenta, aquí el tema de la gamificación lo estamos abriendo a un espectro mucho más amplio, y no es solamente pensado en términos de cómo logro que las personas hagan lo que yo quiero que hagan, y es parte de lo que venimos trabajando. Ahí más adelante les vamos a mostrar un poquito que con Javi y con Guillermo estamos lanzando un experimento este año justamente para poder gamificar transformaciones culturales. Yo quisiera empezar con una pregunta como para abrir un poco el debate y la conversación, y para incluir también un poco a Guillermo, y es, ¿ustedes cómo ven este proceso que se ha vuelto cada vez más de moda, por llamarlo así, de gamificar las situaciones laborales con un fin, digámoslo, un poco más utilitarista, como un fin más del resultado? Y aquí abro la pregunta a los dos, ¿no? Y quisiera arrancar como con Guillermo, que lo hemos tenido ahí tras bambalinas, pero yo sé que también está ahí. Guille, entonces quisiera como preguntarte eso para arrancar. Luis, si quieres dejar de compartir, Javi. Sí, perfecto. Guille, la pregunta muy sencilla, Guille, es ¿cómo ves tú que las organizaciones ahora quieren diseñar juegos para lograr objetivos netamente, digamos, utilitarios? O sea, como para alcanzar solamente resultados, y que eso también los lleva a grandes problemas, ¿no? Porque como que se pierde un poco la esencia de lo que es el diseño del juego y la riqueza que tiene. Tradicionalmente ese ha sido el arma que han utilizado todos los detractores de la gamificación para demostrar que se trata de una cantidad de vendedores de humo, manipuladores sucios, como diría Javier. No, realmente no nos ocupa acá, digamos que ese no es un tema que a nosotros nos mucho. El tema con la gamificación es que es un arma tremendamente peligrosa, ¿no? La probabilidad de diseñar mal un ejercicio gamificado es altísima, altísima, porque nosotros no tenemos la cultura de diseño de juego, no es una cosa que nos hayan enseñado, no hemos pasado por entrenamiento, por
por educación alrededor de cómo diseñar juegos. Solamente algunos afortunados han pasado por una carrera o una formación en la que les han dado herramientas de diseño de juegos. Eso quiere decir que lo que nosotros nos encontramos efectivamente es que el 80% de las gamificaciones están mal hechas, pero apenas uno las ve. Y están mal hechas por muchas de las cosas que mencionó Javi, porque no se entiende el proceso de motivación, porque se mete competencia cuando no viene a cuento nada, porque lo primero que hacen... Mira, ayer estaba yo hablando con alguien que quiere hacer un programa gamificado para promover el tema de emprendimiento. Es algo maravilloso, de hecho, o sea, el espíritu de lo que hay aquí detrás es buenísimo. Y apenas empezó a explicar, de una vez me di cuenta que eso lograba una cantidad de cosas contrarias a lo que él quería, ¿no? Entonces dice, oye, entonces a los que utilicen mi aplicación, a los que más lo utilicen, entonces les doy puntos y con esos puntos pueden acceder a cursos gratis. Yo decía, mal por todas partes, ¿cierto? Primero, tú haces un ranking donde tú comparas tu desempeño con el del otro, cuando son experiencias completamente personales. Y eso pasa muchísimo en muchas de las actividades de una organización. Las experiencias son súper personales. ¿Cómo puedo yo comparar lo que está haciendo un equipo de desarrollo con otro equipo de desarrollo o un área de una organización como otra área de organización y decir, esta va ganando? ¿Qué cosa tan injusta? O sea, ¿quién tiene el poder para justa y honestamente decir que alguien está haciendo lo mejor que otro? Creo que tendría que tener unos poderes que yo no conozco todavía cuáles son, pero rayan en lo divino. Y ahora, tú comparas y luego estimulas a los que ya están más enganchados, cuando tu obligación o tu deseo es motivar a aquellos que están desmotivados. Entonces, cuando tú generas ciclos en los que motivas a los que ya están motivados y enganchas a los que ya están enganchados, no estás consiguiendo lo que tú quieres justamente, ¿cierto? Y fuera de eso, les das recursos para mejorar el desempeño a los que mejor desempeño tienen. ¿Quiénes son los que más necesitan los cursos? Pues los que van más quedados, ¿cierto? Entonces, y así, o sea, yo solamente quiero decir que los mismos errores básicos de diseño en gamificación los cometemos todos porque nadie nos enseñó. Y como nadie nos enseñó, lo único que traemos es lo que nosotros recordamos, como dice Javi, vivimos en el pasado de haber jugado los juegos de mesa que conocemos y entonces el monopolio es el rey en todos los diseños de juego que nosotros vemos últimamente. Entonces vamos a hacer hoy nos contaba Chitu, eso pasa todo el tiempo. Entonces es un juego para enseñar emprendimiento donde parece un monopolio, qué sorpresa que parece un monopolio. Pues no hay esa capacidad de diseño, ¿no? Y tienen toda si ustedes me permiten, si me permites un segundito, voy a compartir pantalla, pero les prometo, pero la inhabilitaste porque tú le tienes miedo a que ahí vale. pantalla. No, aquí no tenemos miedo, Guille. Ahí ya está, dale. No, sí, tenemos miedo, de eso les quiero hablar, de que tenemos miedo, justamente. Entonces, el tema con esto, lo que quiero decir es que voy a hacer unos dibujitos en vez de presentarles diapositivas, porque es que a esta hora también es muy duro lo de las diapositivas. Entonces voy a compartirles aquí una pantalla de hacer dibujitos, que no sé si la están viendo en este momento en mi lento computador, debe estar en... Sí, perfecto, listo. Y lo que quiero decir es, en temas culturales, el problema es que trabajamos con personas, ¿no? Que trabajamos con gente. Eso sí es una cosa inevitable. Entonces, no somos robots. Toda la conversación con la que empezó todo esto al principio, ¿cierto? Y el tema es que una persona, cuando nosotros hablamos de que tenemos una personita acá, ¿cierto? Y esta persona necesita cambiar todo lo que estaba contándoles Javi de motivación al cambio, de cambio conductual y todo ese tipo de cosas, es que realmente si hay un miedo terrible, porque el cambio, pues, fundamentalmente es tremendamente riesgoso, ¿cierto? Entonces uno está asustado frente al cambio y con toda razón. Pues una de las cosas que uno le escucha quejar a los amigos agilistas es que la organización no entiende y no se arriesga y no toma la velocidad de transformarse hacia una cultura de agilismo y que sufren por eso y entonces hacen una cantidad de cosas internamente para jalar a la gente, ¿no?
y uno los ve tratando de evangelizar en muchísimos casos alrededor del tema del agilismo. Y es que el tema del agilismo genera muchísimo miedo porque es un cambio hacia la incertidumbre, ¿no? O sea, el problema de esto es lo que mencionaba Javi, que tiene un montón de incertidumbre porque es algo que yo no conozco. Y ya algo que yo no conozco es que usted me cambia las reglas de juego. Y cada vez que me cambia las reglas de juego me da susto, ¿cierto? Entonces aquí es donde el pensamiento del jugador, cuando tú todo esto lo metes en un contexto de juego, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí, Luis, es que el juego es una cosa maravillosa, porque el juego lo que hace es que baja baja el riesgo completamente, que cuando tú estás jugando, Luis, tú sabes que los billetitos son de mentiras y eso baja el riesgo. Entonces, cuando tú estás moviéndote en el entorno en el que estás jugando, tú empiezas a comportarte de una manera en la que tienes menos miedo, ¿cierto? Y esto es lo que normalmente no saben manejar quienes diseñan todos estos sistemas de juego, y es llevar a las personas a un entorno en el que estén comportándose como si estuvieran jugando, sin estar realmente jugando, porque esa es una de las discusiones de la gamificación, cuando arrancan las definiciones de la gamificación, que es traer elementos de juego al entorno real. Entonces ahí hay una mezcla compleja de manejar, pero lo que quiero decirte es hay unas cosas muy valiosas de lograr que la gente sienta que está jugando sin que tú le digas necesariamente que esto es un juego. Entonces cuando la gente siente por allá adentro, sin que lo procese del todo, que está jugando, empieza a comportarse de una manera más valiente, empieza a tomar ciertos riesgos. Igualito que cuando tú juegas un videojuego, ¿cierto? Y saltas de un edificio al otro porque eres Spider-Man, pues eso en la vida real tú no lo haces, creo, Luis. Pero en ese juego tú lo haces, no pasa nada. Si te caes y te destortillas, pues no pasa nada. El juego te vuelve a dejar arrancar otra vez. El riesgo está súper controlado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Estos escenarios de bajo riesgo, de la gente se siente, al menos lo siente, que está en bajo riesgo, abren posibilidades para la creatividad. O sea, abren posibilidades para generar cosas nuevas. Entonces, aquí es donde se dan los escenarios de creatividad. Los escenarios de creatividad, como decía Javi, son súper mal manejados y nosotros lo vivimos todo el tiempo porque lo nuestro es innovación y todo el mundo utiliza las viejas tácticas de premiar eficiencia. Y en estos escenarios fue de las primeras cosas que probaron los duros de motivación que consigues el efecto absolutamente contrario. Es que abres posibilidades de creatividad, abres posibilidades de probar caminos nuevos. Entonces, cada ciclo, que en este caso puede ser un sprint, da la posibilidad para aplicar estrategias creativas y estrategias creativas de las que podamos aprender. Entonces, el contener la experiencia en pequeños ciclos resultan siendo ciclos de aprendizaje, ¿sí? A pesar de que son turnos de juego, terminan siendo ciclos de aprendizaje. Me permiten ese circulito que mostraba Javi, que es mirar, si tengo un buen sistema de realimentación, mirar lo que conseguí, ¿cierto? Entonces, construcción de sistemas de realimentación, definición de las reglas de juego, que son fundamentalmente cómo se le explica al jugador el sistema del juego del que hablaba Javi, ¿cierto? Los mecanismos para que él haga sus acciones. Eso quiere decir, usted me dijo que no me fue tan bien o que me fue muy bien. ¿Qué tanta agencia tengo yo para cambiar mis acciones por unas que se me estén ocurriendo en este instante? Entonces, fíjate todo lo complejo que es diseñar esto en escenarios humanos, en escenarios donde además la salida es incierta. Entonces, claro, para el que contrata un desarrollo, es más fácil decir, oye, yo necesito que tú me entregues esto. Y tú le dices, pero espérate. De pronto eso no es lo que tú necesitas. ¿Por qué no vamos haciendo iteraciones, miramos si estamos generando valor y de pronto llegamos a un acuerdo en el que tú consigues una cosa que para ti sea más satisfactoria? Pues él dice, no te me pongas creativo, tú entrégame esto, yo tengo los lineamientos de diseño y te los entrego y tú cumples. Entonces ya quisiéramos que ustedes hubieran logrado cambiar la mentalidad a la humanidad completa, ¿cierto? Pero esto va a tardar un montón.
Ujú. De hecho, ha tardado más de la esperanza que les teníamos, de que ya hubieran transformado todas las organizaciones, ¿cierto? A pesar del esfuerzo, yo tengo muchos amigos que están en esto y están de cabeza y están logrando grandes cosas, pero uno dice, a este ritmo nos va a tardar bastante. Creo que la gamificación sí les da como unas herramientas allí para acelerar un poquito esto con unas cosas que ya se han venido trabajando en los últimos, inclusive cosas de los últimos, del último año. O sea, es una práctica bastante joven y la investigación que se está haciendo está aportando muy frecuentemente cosas nuevas al mundo de la gamificación. Entonces, creo que hay cosas nuevas para empezar a empaparse y ver cómo las traemos. Esto es un experimento tuyo también, Luis. O sea, fíjate que traer la gamificación al mundo del agilismo no es que haya el libro de agilismo gamificado, ¿cierto? Ujú. Es tratar de entender qué es todo esto que está pasando en el mundo de la gamificación. Y por otro lado, percibir las dificultades y llegar a un punto en el que haga sentido y se engrane bien, ¿cierto? Lo uno con lo otro. Habrá cosas que no, que es un desperdicio dedicarle demasiado a esto. Como decía Javi, esto es un tema bastante práctico, ¿no? Y nosotros, además, en el equipo en el que yo trabajo, vivimos de eso, de volverlo súper práctico. Entonces, eh, ese es el tema. El tema es que ustedes necesitan entregar resultados y en la medida en la que la gente se sienta cómoda, les permiten a ustedes proponer esas rutas nuevas para entregar esos resultados. Gracias, Guille. Hay una cosa que quiero complementar Javi, chiquita, dale, así, dale. porque Chiquita, chiquita como, como Guille. ¿Ya vieron cómo es chiquita con como, estos personajes? chiquita como Guille, sí. Hay una cosa, hay un sesgo muy fuerte alrededor de la generación de indicadores, y los indicadores son metas, ¿no? Parte del tema de trabajar alrededor de juegos es entender cómo funciona el sistema de seteo de metas del cerebro humano. Por ejemplo, los seres humanos somos muy malos para diseñar condiciones de victoria, pero somos buenos para setearnos objetivos dentro de un marco de unas condiciones de victoria. Entonces, si uno tiene una condición de victoria, imaginarse cuál va a ser el camino que va a tomar y qué es lo que quiere lograr para llegar a esa condición de victoria, ahí esos objetivos se los setea más fácilmente. Pero las condiciones de victoria son muy complicadas. Y entonces, ¿qué hace la mayoría de gente? Recurre a indicadores que son muy del estándar, ¿no? Y de hecho, hay mucho consultor vendiendo indicadores, porque la gente no sabe setearse metas. Entonces, venga, dígame qué indicadores utilizo, ¿no? Entonces uno se va al marketing y encuentra los mismos 10 indicadores siempre, ¿no? El bounce rate y entonces el frequency, ¿sí? Incluso utilizan la palabra engagement de una manera que a mí me parece horrible, pero tienen unas métricas supremamente claras porque no saben setear objetivos, ¿sí? Y eso nos pasa a todos. Los diseñadores de juegos, parte de lo que hacemos profesionalmente es setear objetivos, es diseñar objetivos alrededor de sistemas, ¿sí? Y eso es súper interesante porque parte de lo que pasa con muchas de esas organizaciones que hacen gamificación mal es que arrancan teniendo primero un mal objetivo inicial. Ahí es donde empezaron mal. Tienen el indicador incorrecto, ¿sí? Y entonces ellos tienen un indicador y solamente tienen uno, que ese es el otro problema, que los seres humanos, desafortunadamente la academia nos enseñó a pensar en el objetivo principal y los objetivos secundarios. Y así no funciona la vida no tiene objetivos principales y secundarios, tiene un montón de objetivos revueltos donde muchos son principales, algunos son secundarios, pero en general parte de lo complejo de manejar un sistema, una organización es un sistema, es que uno no puede centrarse en un objetivo porque si jala demasiado hacia ese objetivo, las cosas se le caen, ¿no? Entonces, si yo digo, tengo que aumentar la productividad, tenemos que ganar más dinero, si ese es mi objetivo, yo inmediatamente robotizo mi empresa, porque se me vuelve una empresa puramente eficiente, y entonces todos los otros indicadores están por allá escondidos, y de pronto algunos están guardados en el archivo de talento humano que está tratando de jalar los indicadores hacia el otro lado, pero es un departamento chiquitico donde a nadie le hace caso, porque entonces, ¿dónde está la plata? ¿No? Entonces, cuando hay indicadores muy prevalentes, eso inmediatamente cambia inmediatamente las reglas de juego. El indicador es fundamental. Y eso puede generar efectos cobra, ¿no? El tema del efecto cobra de New Delhi, que a mí me encanta contar ese al que le cuento, ¿no? Y está New Delhi en 1600, ciudad infestada de cobras, y el gobierno decide sacar un incentivo, nuevamente el incentivo, ¿no? Porque es el incentivo o el indicador, son las dos. Entonces necesito sacar un incentivo donde le digo a la gente que por cada cobra muerta yo le voy a pagar una plata, ¿sí? Unas rupias, le voy a pagar rupias por cada cobra muerta. Y la gente empezó a matar cobras y a llevárselas al town hall, ¿sí? Y efectivamente al comienzo hubo una disminución de cobras en las calles, que era lo que querían lograr.
Después de un tiempo empezó a subir y después creció y creció y creció y creció. ¿Por qué? Porque nuevamente armaron un sistema de objetivos muy sencillo. El objetivo no era limpiar las calles de cobras. Ese es el primer error, ¿sí? Confundieron los objetivos. El objetivo era traiga cobras muertas. Y entonces, para traer cobras muertas, ¿cuál es la forma más eficiente de llevar cobras muertas? Pues armar granjas de cobras. Y el problema más grave fue cuando quitaron el incentivo, porque ya la cosa estaban viendo que no les funcionaba bien, quitaron el incentivo y toda la gente que tenía las granjas de cobras soltó las cobras. Y entonces la ciudad terminó peor que como arrancó, ¿sí? Y es nuevamente por la forma en la que ponemos objetivos. Y piensen que los objetivos alrededor de la creación de un proyecto, los proyectos generalmente tienen objetivos que están muy centrados en el deadline y en entregables, ¿no? Entregable y deadline, entregable y deadline. Esa es como la secuencia del ritmo en el cronograma es lo que mantiene a la persona en el proyecto andando, ¿no? Es un juego también muy macabro hasta cierto punto, ¿sí? Porque si a mí lo que me interesa es entregar un deadline dentro de un cronograma, hay muchas veces que un desarrollador, por ejemplo, si estamos hablando de desarrollo, va a empezar a tomar atajos, ¿sí? Va a utilizar librerías que no ha probado bien, va a utilizar un montón de mecanismos que de pronto no son necesariamente los más eficientes para entregar dentro del deadline adecuado. Y entonces, mire, es que cortico, ya así me pasa, pero quiero darles un ejemplo de mecánica de juego, ¿sí? De sistema de indicadores de mecánica de juego, que es el sistema de puntos NITSIA. El sistema de puntos NITSIA es un sistema de puntos que se inventa un diseñador de juegos de mesa, que se llama Rainer NITSIA, es un alemán, y él hace un sistema de puntos donde los jugadores tienen que ganar múltiples recursos, ¿sí? Tienen que ganar de múltiples recursos. Imagínense que tienen que ganar agua, tierra, fuego y aire, ¿sí? Elementales básicos. ¿Sí? Pero entonces los puntos NITSIA le dicen sus puntos de victoria son la cantidad de recursos que tenga en la categoría en la que tiene menos. Y es increíble cómo ese sistema de puntos, al generar este sistema de métricas en conflicto, hace que los jugadores no puedan especializarse. Uno no puede especializarse en un objetivo. Yo no puedo decir, tengo que aumentar el agua. No, a mí me están evaluando por el objetivo que tengo más bajito. Imagínense eso aplicado a una organización donde yo cojo a la organización y digo la métrica que tiene más bajita sobre esas que la voy a ratear. Tiene 45 métricas, la más bajita. Ese es su puntaje, ¿sí? Y no si tiene un montón de plata porque se especializó. Y eso puede modificar la estructura de la organización, porque la organización todo el tiempo va viendo, si me enfoco demasiado en esta y empieza a crecer, pues empieza a caer otra, entonces tengo que enfocarme otra, y me obliga a estar haciendo cambio de sistema, me switchea el sistema de atención en el tiempo. Entonces eso puede ser algo interesante sacado de mecanismos de juego aplicados a ese tipo de procesos, ¿no? Hay mucho que hacer. Gracias, Javi. Yo siempre digo que esta es una de las conversaciones que hacía mucha falta en el mundo de la agilidad, justamente porque, y no digo que no se esté haciendo, porque yo creo que ya se ha venido haciendo algunos pinitos en temas de ludificación, Javi y Guille, pero muy orientado a la eficiencia. Y creo que cuando hablamos de la ludificación o la gamificación orientada a la transformación cultural, a generar mejores organizaciones, entender una organización, y no sé si hasta ese punto podemos llegar, a entender una organización como un juego, el juego de la vida real, y cómo hacemos para poder maximizar la mayor cantidad de variables para no quedarnos en este juego que decía Javi, de maximizar una sola y que se me queden las otras. La gamificación creo que es súper útil. Ya se van dando cuenta un poco del tono y para dónde vamos con estos experimentos que estamos lanzando. Y aquí quisiera como abrir un poco la conversación y preguntar, abrir un poco la pregunta al público, a las personas que están acá, que tenemos agilistas de primera línea acá. Veo muchas caras conocidas, entonces, ¿alguna pregunta que quieran lanzarle a nuestros invitados? Y aquí ya me voy a poner más con el timebox, chicos, porque estamos ya casi sobre el tiempo, entonces como que ir muy conciso a la respuesta. Diego, qué gusto ¿Cómo verte por va? aquí, Bien, Dieguito. gracias. Excelente, Javi, Guille, la verdad que muy bueno. Yo cortita, en realidad un poco la pregunta va más en línea con por ahí, entiendo que está en línea con las reglas o por ahí, o cómo lo terminen diseñando por ahí al juego o a la gamificación en sí, pero esto de que nosotros lo podemos pensar colaborativo y que después ese comportamiento competitivo de las personas surja y hackee un poco el juego, o cómo cuidar eso, si les ha pasado, tienen alguna experiencia, y cuáles son como esas cosas que tenemos que tener en cuenta para que no nos pase eso, digamos. Eso sería un poco la pregunta. Tremenda pregunta, Diego. Bueno, ahí, ¿quién se apunta? Y el desafío es que la conteste en menos de 2 minutos.
a ponerles Yo eficiencia aquí. les hago un aporte de medio minuto y Javi el del minuto y medio. Nosotros lo solucionamos de alguna manera, Diego, que nos ha funcionado bastante bien y es el tema de hacer competencia por equipos, donde mantenemos internamente un tono de colaboración. Funciona bastante bien, pero los equipos se están comparando con otros que logran mantener. Sí, eso tiene una profundidad que luego la discutimos si quieren, pero ese es un truco que a veces usamos. Sí, ya, y como para también mantener la respuesta lo más corta posible, hay un tema y es que la competencia y la colaboración se incentivan también, ¿no? De hecho, surgen del sistema. Por ejemplo, la competencia surge de la escasez. Si usted tiene un sistema que diseñó alrededor de temas de escasez, inmediatamente, ahí no es que el cerebro hackea para que aparezca la competencia, no, es que el diseño del sistema hizo que el cerebro se volviera competitivo. Entonces, la escasez puede darse por escasez de recursos, o sea, hay muy pocos premios y alguien se lo va a ganar. Pero también puede ser el tema de estatus, es también escasez. La idea de que hay muy pocos que pueden llegar a la cima, ¿sí? O que muy pocos pueden sentirse expertos. En la medida que hay pocos que pueden llegar a un punto, inmediatamente usted va a incentivar la competencia sí o sí. Muchas veces esa competencia no es necesariamente mala, a veces en sistemas colaborativos algo de competencia presiona al equipo, pero hay que diseñarlo, ¿sí? En cambio, los seres humanos generamos más relaciones colaborativas cuando existen métricas comunes, cuando existen metas donde todos tenemos que participar alrededor de la meta común, ¿sí? La conformación de equipos, evidentemente, todo eso genera metas colaborativas, que pueden surgir metas de estatus por personalidad. Yo tengo un juego colaborativo y un jugador empieza a tratar de llevarse la parada y a no dejar a los demás jugar. Eso sucede naturalmente. ¿Y cómo se puede evitar? Hay diseñadores de juegos que tratan de romper ese efecto de jugador alfa a través de hacer que cada jugador tenga un turno de juego, que los sistemas de comunicación sean muy limitados y que cada jugador tenga mucha responsabilidad, por ejemplo. Entonces, se puede hacer, pero hay que nuevamente diseñarlo. Es difícil parar la competencia, pero no es tan común la competencia como la colaboración en sistemas humanos si se diseña bien. Los seres humanos somos eminentemente colaborativos, no competitivos. La competencia nace por necesidad del sistema, pero si ustedes ponen a los seres humanos hay que enseñarnos a no confiar en el otro. Piensen eso. A los niños chiquitos hay que enseñarles a no recibir a los extraños. Claro. Bien, y aquí como tenemos un sistema de escasez, porque ya se nos está acabando el tiempo, tenemos a Pablo y aquí tengo dos Pablos, entonces no sé cuál de los dos quiere, vamos a poner una competencia entre los dos así Somos rápidamente. primos, además. Vamos, entonces, Pablito Sánchez, Pablito Felice, qué rico verlos acá. Entonces, láncense, aprovechen. Bueno, arranco. Me quedé pensando en esto que comentaba Guillermo, de que el juego baja los riesgos, y la pregunta que me surgía era cómo no perder ese punto de equilibrio donde el ser humano ya se siente menos, con menos miedo y se anima a más cosas, sin perder la seriedad, sin perder la conexión con la realidad. Total. Mira, aquí hay un tema, Pablo, y es que lamentablemente no les podemos contar todo lo que hay detrás, pero hay un tema de irracionalidad alrededor de los miedos. O sea, el problema tuyo no son los miedos reales. O sea, en la toma de decisiones de la que hablaba Javier, el problema tuyo es que nadie se comporta como Javier lo puso. O sea, nadie realmente sopesa sus experiencias previas y la utilidad de lo futuro. Entonces, a uno le explican siempre la psicología del comportamiento y la economía del comportamiento se basa en eso, ¿no? En que tú valoras más los retornos más cercanos que los más alejanos en el futuro, que tú le tienes miedo a perder algo, entonces el miedo a perder lo que has ganado. Y hay una cantidad de elementos que son irracionales. Entonces, tu problema, Pablo, cuando tú diseñas todo esto, es que tú estás diseñando un software que pretendes que sea racional y te lo está evaluando una organización que no se comporta racionalmente. Y tu equipo de desarrollo de pronto también tiene unos miedos. Entonces, digamos que el gran objetivo de todo esto no es salirse del riesgo, del temor, perdóname, del miedo, porque el miedo es sano, ¿no? El miedo lo que te evita es quebrarte. Eso es lo que el miedo nos mantiene vivos, ¿no? Entonces, tú lo que necesitas es generar entornos seguros de experimentación en los cuales tú puedas analizar 30 rutas, o 2 rutas, o 3 rutas, pero analizarlas sin que el miedo te paralice en el momento de analizarlas. Ya, si logras eso, tú puedes ponderar realmente cuál es la mejor decisión. Entonces, los juegos tienen una entrada y una salida. Nosotros siempre utilizamos un dibujito que el primero que lo mencionó por allá fue Huizinga,
pero realmente él no lo desarrolló y todo el mundo le echó a él el pato, pero nosotros lo utilizamos todo el tiempo, y es que los juegos son como un círculo mágico dentro del cual las reglas funcionan distinto a estando fuera del juego, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú juegas fútbol, eso pasa. Tú te enojas por alguien, por las reglas del juego con un compañero tuyo, por unas reglas absurdas impuestas por alguien que se inventó ese juego, cuando eso no tiene ninguna lógica. Entonces, lo que tú haces es generar una entrada, y la entrada puede ser en tiempo o en espacio, y una salida. Y los juegos, cuando tú les generas un espacio-tiempo en el cual empieza el juego y el cual termina el juego, tú puedes tener la salida del juego, donde tú te traes las cosas que vas a aplicar en el mundo real. Lo que quiero decirte es que tú tienes también en gamificación que pensar en la salida. Y en la salida quiere decir, ok, nosotros utilizamos el entorno del juego para hacer unos experimentos cuyo resultado va a ser aplicado en la realidad. Cuando yo me salgo, traigo esos resultados y los traigo a la realidad con las limitaciones y restricciones que la realidad me impone. Un poquito eso, yo creo que lo enredé más del asunto, pero lo que tú dices es completamente cierto. Uno no puede perder seriedad, porque entonces termina dañando lo que quería optimizar al inicio. Lo primero que yo le digo a la gente es no confundir seriedad con sobriedad. Son dos cosas muy diferentes. Hay juegos que se pueden ver muy infantiles en el celular y el jugador se lo está tomando con una seriedad infinita, impresionante. ¿Sí? Y en parte esa seriedad se da porque la forma en que nuestro cerebro valora las cosas no tiene que estar anclada necesariamente a necesidades fisiológicas, ¿no? Entonces, cuando lo que dice Guillo de los miedos, por ejemplo, yo a veces lo divido en miedos reales y miedos ficcionales, que es la idea de el miedo de que me saquen de mi trabajo y pierda la estabilidad laboral y no tenga cómo pagar el colegio de mis hijos, y todos esos miedos son reales, tienen una afectación sistémica real en el individuo y pueden llevar a niveles de estrés crónico y problemas de salud, y pueden llevar a cosas muy, muy reales. Y ese es el tipo de miedos que uno trata de eliminar en los sistemas de gamificación. Yo no quiero jugar con esos miedos. Yo no quiero jugar con el salario de una persona, por ejemplo. ¿Sí? Poner en riesgo el salario de una persona, o hacer que mi tabla de líderes, si me quedo en la parte de abajo, me puedan sacar del juego, me puedan echar de la empresa. Entonces, pero si yo juego con los miedos ficcionales, porque un jugador se preocupa tanto por no perder una vida en Mario Bros. ¿Sí? Porque un jugador se preocupa tanto por no quedar de último en el ranking en Fortnite. ¿Por qué la gente se preocupa tanto por eso? Y esos son los riesgos que se pueden mantener arriba, y los riesgos que se bajan a nivel de incertidumbre son los riesgos del mundo real, duro, pesado, pero todos esos riesgos se pueden mantener ficcionalmente a través del sistema lúdico, y la gente se los puede tomar en serio, al punto que a veces en sistemas competitivos termina uno en sus diseños de juego con gente bravísima porque no le dieron los puntos que se merecía, puntos que no sirven para nada, ¿sí? Pero terminan bravísimos. Es que yo me gané 3 puntos y el sistema solamente me dio 1. ¿Cómo se le ocurre? Bueno, ya le doy sus otros 2 puntos, pero la gente se lo toma muy en serio, ¿sí? El juego es serio, el juego no es porque sí. Gracias. Vamos, y vamos con la última, Pablito, y ya tienes el lujo de cerrar esta ronda, Pablo, vamos. Bueno, en un momento, Javi, creo vos mencionaste el tema de la competencia y la colaboración, digamos, como dos de estos factores que de alguna manera interactúan o de alguna manera se balancean también en determinados casos. En nuestro caso, yo lo que suelo trabajar es no solo en la colaboración intraequipos, sino además en la colaboración interequipos. Con lo cual, estamos llevando el concepto de colaboración o el concepto, la cualidad, digamos, llamémoslo, de colaboración a toda la empresa, y está mucho más relacionado incluso con ese concepto que hoy mencionaban de comunidad y ¿Cómo balancea eso? Porque si yo planteo cosas para desarrollar que compitan entre los equipos, al mismo tiempo estoy afectando la colaboración de alguna manera. Sí. Si quieres, yo hago la cortica para que Javi se pueda extender. Entonces, y yo te cuento algunos ejercicios que nosotros hacemos. Mira, alguna vez hicimos una mecánica en la que había un equipo ganador. En la que había un equipo ganador. Pero el premio que recibía se disminuía en proporción de la ventaja que le había sacado al último.
y generamos mecánicas de ayuda. Eso quiere decir que todos eran responsables porque el otro también rindiera bien, ¿no? Entonces, creo que se puede ser muy creativo en ese tipo de cosas. No, su Excelente, respuesta Guillermo. corta es la respuesta. Es que, sí, es que en últimas, precisamente la palabra clave que utilizaste fue la palabra balance, ¿sí? ¿Cómo se balancea? ¿No? Y el balance es un concepto de diseño de juegos. Es, si yo doy demasiado poder en un lado, tengo que quitar poder en otro, ¿sí? Si doy demasiado poder en un lado, puedo romper el sistema, entre otras, ¿sí? O sea, el tema es cómo hago yo para que primero, asegurarme que todos tengan las mismas probabilidades de lograr éxito. Entonces, por ejemplo, si yo ato mi juego a habilidades desarrollables donde la gente tiene techos y son habilidades que tienen demasiada certidumbre, yo puedo hacer como en los juegos de equipos de ventas, donde el mejor vendedor siempre gana. Ese tipo de juegos no funcionan. En motivación humana no funcionan, porque matan la incertidumbre de lo rico del juego, es cualquiera puede ganar, ¿sí? Aunque sé que unos tienen más probabilidades que otros, de todas formas alguien todavía tiene probabilidad de lograrlo, ¿no? Y todo eso tiene que ver con precisamente ese proceso de balance. Si yo tengo una mecánica, un incentivo que está haciendo que la gente se vuelva muy competitiva, yo quiero atraer otra vez la colaboración, yo tengo que poner una meta en conflicto o una meta que haga que la otra meta no funcione tan bien si no participo también de los procesos colaborativos, ¿sí? Y entonces mi mismo ánimo de competencia puede terminar llevándome a la colaboración, pero todo eso se vuelve un proceso de balance en el sentido de que si se me va la mano en una, puede que la otra entonces el cerebro empiece a filtrarla. Todo es un proceso de balance, pero tienen que estar, las dos metas tienen que coexistir para que haya al menos ese conflicto interno. Y ese conflicto además puede ser muy divertido. Para muchos jugadores puede llegar a ser todo un tema de a quién le ayudo, ¿sí? De tengo que ayudarle a otro equipo, pero ¿a qué equipo le ayudo? Si le ayudo a este va ganando demasiado, de pronto ayudémosle al último, que ese no es tan riesgoso, ¿sí? Y termina uno incentivando que colaboren más con los equipos que necesitan más ayuda, ¿sí? Entonces, eso se puede llegar a lograr. Es nuevamente reglas de juego. Y Luis, yo no sé si le puedo robar también un minuto para responder. Yo prometí que iba a responder lo del MVP y no lo he cumplido, entonces ahí le voy a robar otro minutico. Un minutico. Es la idea del Minimum Viable Product, yo la trabajo como Minimum Lovable Experience. La diferencia, ¿cuál es? Es que fundamentalmente el Minimum Viable Product generalmente tiene la palabra producto, tiende a ser muy de funciones, ¿no? Las historias de usuario completas, toda su algoritmia bien hechecita, ¿no? Yo digo, es el microondas. El microondas puede tener un MVP porque yo sé cuáles son las funciones mínimas que necesita el producto para ser producto viable, ¿no? Pero cuando yo trabajo con juegos, no existe nunca unas funciones mínimas para hacer el producto viable. Eso no existe en un juego porque el juego no se comporta como producto, sino se comporta como sistema, ¿sí? Y al comportarse como sistema, yo tengo que preguntarme cuáles son los elementos sistémicos mínimos para hacer que el jugador se enamore del sistema. Entonces, por eso yo hablo del Minimum Lovable Experience. Y eso significa que yo muchas veces lo que hago es buscar, en los diseñadores de juegos hablan como del core fun, la diversión nuclear, cuál es el ciclo de juego mínimo que genera interacción de diversión con los jugadores, porque después de ahí yo puedo empezar a armar módulos, expansiones, inventarme un montón de cosas, pero que es lo mínimo que hace que mi juego sí sea divertido, ¿sí? Y encontrar eso, uno no lo puede encontrar como recetario, como mi MVP va a tener puntos y después miramos si le metemos tablas de líderes. No funciona, porque el momento en que yo tengo puntos puede que funcione y el momento en que le ponga tablas de líderes ya no. En los sistemas yo digo, eso es como cocinar, es gastronomía, ¿sí? El resultado no es la suma de las partes, no funciona tan fácil, ¿sí? La suma de las partes, unas partes deliciosas, uno las puede unir y puede quedar una cosa horrorosa. Todo suena muy bonito y uno la une, sistémicamente no funciona, ¿sí? Entonces yo cojo el arequipe y lo uno con el chocolate y entonces lo uno después y empiezo a hacer un menjurje que después se vuelve saturado y horrible, ¿sí? Pero yo puedo coger un brócoli y hacerlo al wok y salir delicioso, ¿sí? Entonces, nuevamente, siempre es pensar de manera mucho más sistémica y centrada en la experiencia del usuario y no en la función particular. Para juegos, esa sería la respuesta. Gracias, Javi. Muy buena respuesta. Clarísimo. Gracias, Javi. Bueno, y ya llegamos como al cierre de esto porque, mejor dicho, aquí se nos arma tertulia. Vamos a tener que hacer otro webinar con estos dos personajes porque hoy los dejamos hablar mucho, pero lo interesante es picarles la lengua con ciertos temitas que cada puertica que ustedes abrieron se dieron cuenta que da para seguir conversando más. Bueno. Y de hecho, todo este experimento que estamos haciendo con el webinar y con el vivo que hicimos la semana pasada
tiene que ver con un experimento que decidimos lanzar justamente en conjunto Javi, Guillermo y yo, uniendo esfuerzos para poder llevar y acercar todo el concepto del diseñador de juegos, que fue el experimento que lanzaron el año pasado Javi y Guille, para, digamos, trabajar el tema de ludificación desde su propio modelo, pero llevarlo al mundo de la agilidad. Yo tomé el proceso de formación de diseñador de juegos el año pasado y me voló la cabeza toda la data, toda la cantidad de cosas de información y de modelos que nos dieron. Y dije, wow, esto de verdad creo que tiene un potencial muy grande y creo que si lo mezclamos un poco con el agilismo, con todo lo que estamos hablando de transformación cultural, pueden salir cosas muy bonitas, pueden salir cosas, no solo gamificaciones en términos de lograr la eficiencia, sino en términos de lograr transformación organizacional, que es como el gran desafío que ahora enfrenta la agilidad, más allá de hacer ahora solamente proyectos en equipos de tecnología que sean exitosos y que vendan mucho, es tratar de hacer organizaciones que sean mucho más balanceadas y qué bueno que usaste esa palabra, Javi, porque justamente para allá creo que estamos apuntando. Dentro de ese proceso, la idea es, y aquí les voy a hacer un poco la cuña de lo que venimos hablando, es que nosotros la próxima, en 2 semanas ya casi, vamos a estar arrancando nuestro proceso de formación en ludificación para agilistas, que justamente a lo que nos convoca es a lograr desarrollar esas competencias, usar las capacidades que tiene un diseñador de juegos para hacer transformación cultural en entornos ágiles. Y ahí vamos a usar toda esa cantidad de información que nos dieron. Ahí están viendo un poco los módulos que se ven dentro del proceso, que es desde la psicología conductual, todo el tema de la retroalimentación, la teoría de juegos y motivación, todos los ciclos de retroalimentación y cómo se diseñan esos sistemas, y al final tener una especie de Shark Tank de proyectos. Vamos a tener todo esto mezclado para poder generar una experiencia que nos permita hacer una primera vuelta y nos permita lograr alinearnos con experimentos. Yo he venido trabajando el tema de experimentos de cambio cultural ya desde hace unos 4 años, usando las metodologías ágiles ya no para proyectos, sino para transformar cualquier cosa dentro de la organización, generando comportamientos que las organizaciones deseen y sean mucho más nutritivas, más allá de la eficiencia o la productividad. Entonces, queremos invitarlos justamente a que se sumen y a que empecemos a hablar ahora de un agilista que también ahora no solamente sea mentor, facilitador, coach, sino que tenga un pensamiento sistémico y use la gamificación como una herramienta que nos permita ayudar a mejorar las organizaciones. Entonces, muchísimas gracias. Primero a nuestros invitados, a Guille y a Javi, que siempre es un gusto tenerlos y conversar con ustedes, y a todos los asistentes por haber participado en este webinar. Y bueno, los dejo, Javi y Guille, para que se despidan con un último mensaje que nos quieran dar a esta comunidad que los está escuchando y que ya empiezan a ver todo el potencial que esto tiene, más allá de hacer tablas de puntos. Sí, la verdad, me gustaría aprender de ustedes muchísimo más, y realmente aquí me siento en un sitio en el que yo quisiera traer una aspiradora de conocimiento y sacarles mucho de las experiencias que están reunidas en esta sola sesión aquí con esta cantidad de gente que está aquí. Nosotros hemos estado trabajando muchísimo en un tema particular, que es el tema de gamificación, de juegos, y creemos que aquí hay algunas cosas que de pronto ustedes pueden tomar, personalizar, porque ni siquiera probablemente tengamos nosotros la receta clara de cómo aplicarla. Y esto creo que es la idea de todos. Por eso me gusta mucho esta comunidad. Creo que ni Javier ni yo venimos con la actitud de decir, oye, tenemos la receta exacta para aplicar gamificación en la actividad que hace hoy en día todo el equipo y la gente y la comunidad de agilistas. Entonces, lo que creo es que de aquí puede salir algo interesante, algo que nace en Latinoamérica, algo que podemos nosotros todos compartir y sacar adelante, juntando lo que ustedes tienen con esto que hemos estado trabajando nosotros durante todos estos años. Es eso, y qué gusto estar aquí. Gracias, Guille. Yo creo que hubo algo que pusieron en el chat que me pareció, que a mí me encanta, y es, alguien, no me acuerdo quién fue,
escribió es que el agilismo en últimas no es una metodología, sino una serie de reglas de juego, ¿sí? Y yo creo que por eso es que el agilismo y la gamificación en últimas se pueden hablar también. Yo también, mi marco de trabajo, mi framework, yo lo llamo marco de trabajo, no lo llamo metodología. Y en parte lo llamo así porque yo también me he dedicado a armar reglas de juego. Reglas de juego, cómo diseñar sistemas de gamificados. No son pasos a pasos prescriptivos que les van a asegurar a ustedes el éxito. Son herramientas de diseño que ustedes como diseñadores tienen que saber utilizar. No son herramientas, yo no les voy a decir utilicen Classcraft, utilicen, no, nada de eso. El diseñador es el cerebro que hay detrás tomando decisiones alrededor de una serie de reglas de juego que le pueden servir para guiar su mirada. Y yo creo que en ese sentido, encontrar ese encuentro entre las experiencias de las reglas de juego con las que ustedes han hecho transformación cultural y las reglas de juego con las que gamificación la hacen, pueden llegar a crear algo mucho más interesante. Ese es el punto. Para mí, el proceso de aprendizaje bidireccional va a ser interesantísimo. Nosotros vamos a llegar como expertos en Lúdica, ponerles la mirada al diseñador de juegos alrededor de esos procesos, pero ustedes van a construir procesos ágiles que seguramente a Guillermo y a mí nos sorprenderían, ¿no? Entonces, ojalá, pues están invitadísimos a seguir esas conversaciones. A eso nos encanta a nosotros. Bien, y para los que estén interesados, les voy a dejar un link aquí en el chat para que se registren y les mandamos más información de lo que viene, porque bueno, la expectativa es grande y así como estamos creando esa comunidad de diseñadores de juego abierta, yo sí quisiera empezar también con esa primera piedra de crear una comunidad de diseñadores de juegos agilistas que no te imaginas. Yo creo que algunos de los que estuvieron en este webinar asistieron el año pasado al Play for Agile, que fue un evento Pablo estuvo ahí, y Pablo, los dos Pablitos, fue todo un evento de 3 días de cómo usar el juego dentro de las transformaciones ágiles y el juego en todo lo que tiene que ver con dinámicas, interacciones, y para mí fue uno de las experiencias más interesantes a las que haya ido yo en el mundo agilista y no solo porque me gusta el juego, sino por el gran potencial que veo que tiene para desbloquear y para bajar las defensas a la hora de hacer transformación. Eso que mencionaba Guillermo ahora en su intervención. Entonces, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, hasta aquí va el webinar y los que se quieran quedar otro rato, aquí nos quedamos ya en tertulia abierta. Nos vemos en nuestro próximo webinar y muchísimas gracias nuevamente a nuestros invitados y a todos los asistentes. Nos vemos la próxima.